La pobreza consiste en tener más problemas que soluciones. La riqueza consiste en tener más soluciones que problemas. Tu vida no mejora por azar. Tu vida mejora por cambiar. Si quieres que tu vida mejore, tú tienes que mejorar. Las personas de éxito tienen un alto sentido de la autorresponsabilidad y eso les da poder. La autorresponsabilidad es el único antídoto contra todos los males. Crecer en la vida es ser cada día más responsable de uno mismo. Por eso, para tener éxito, lo primero de todo, hacerse cargo de uno mismo. O gobiernas tu vida, o te la gobiernan otros. O eres víctima, o eres protagonista. O eres actor, o eres espectador. Puedes hacer dinero independientemente de la dirección que tome el mercado. Manny Cosbin. Una de las excusas favoritas de los pobres por su falta de educación financiera es culpar a la economía. Los escuchas todo el tiempo. Es que la economía está mal. La gente no está comprando. El gobierno tiene la culpa. El banco tiene muy altas las tasas de interés. Excusas, excusas, excusas. Siempre sé contracíclico, como dijo Warren Buffett. Compra cuando todos estén vendiendo y vende cuando todos estén comprando. Los empresarios con una visión profesional de su emprendimiento ganan dinero sin importar la dirección que tome el mercado. Pierde el miedo al rechazo. Cuando era un joven que trabajaba en Xerox, todavía recuerdo a mi primer cliente en Waikiki. Después de pasar una hora tratando de juntar valor suficiente para llamar a la puerta, finalmente entré para ver al propietario de una pequeña tienda de baratijas turísticas. Era un señor mayor que había visto a vendedores aprendices como yo durante años. Luego de tartamudear y sudar mientras le decía los argumentos de venta que memoricé sobre los beneficios de las fotocopiadoras Xerox, todo lo que hizo fue reírse de mí. «Hijo», dijo, «eres el peor que he visto en mi vida, pero sigue adelante, porque si puedes superar tus miedos, tu mundo será muy brillante. Si renuncias, puede que termines como yo, sentado detrás de un mostrador 14 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, esperando que los turistas vengan. Yo espero aquí porque tengo demasiado miedo de salir y hacer lo que estás haciendo. Supera tus miedos y tu mundo se hará más pequeño cada año». A día de hoy, todavía le doy gracias a ese viejo sabio. Sin duda alguna, para avanzar en la vida hay que arriesgar. Hay que atreverse a buscar socios. Hay que atreverse a buscar financiación. Hay que atreverse a salir a la calle y vender. Hay que atreverse a pedir ayuda. Y cuando uno se atreve a hacer todas esas cosas, muchas veces a uno le dan calabazas. Para poder tener éxito es necesario aprender a manejar el rechazo. Pero lo importante no es el rechazo, sino tu interpretación del rechazo. Hace poco dejaba esta reflexión en mi cuenta de Instagram. El rechazo es parte normal de la vida. La gente que no acepta ser rechazada nunca logra nada. ¿Cuál es el principal miedo a la hora de vender? El miedo al rechazo. ¿Cuál es el principal miedo que se esconde a la hora de pedir ayuda? El miedo al rechazo. Y existe tanto miedo porque a menudo se identifica un no con «no le gusto», «no soy bueno», «no soy capaz». Debes saber que un no es nada personal. No tiene que ver contigo. Simplemente que la gente puede tener otras prioridades o no tener tiempo para atenderte. Siempre habrá ocasiones en que te van a decir no. No le des más vueltas y llama a otra puerta. Es bueno acostumbrarse pronto a que a uno le den calabazas, porque después de cada vez que ocurre, la siguiente duele menos.
Y luego llega un momento en que ya no te afecta en absoluto. Se llega así a un nivel superior en el que vas a disparar muchas más veces, con lo cual aumentan las probabilidades de que te digan sí. Cuantos más disparos hagas, más posibilidades de dar en el blanco. Además, ¿cuál es el riesgo de que te digan que no? Quedarte como estabas. O sea, ningún riesgo. El mejor sistema constructor de riqueza. Los ricos invierten su dinero y gastan lo que les queda. Los pobres gastan su dinero e invierten lo que les queda. ¿Cuál es la mejor forma de hacerse rico? Construyendo negocios rentables y utilizar ese dinero para comprar activos. Ese es el secreto. Crea negocios y utiliza las ganancias para invertir en activos que te brinden ingresos pasivos todos los meses. 1. Construyes un negocio. 2. Utilizas ese negocio para comprar activos. ¿Cómo implementar este sistema? Hay muchas formas. Existen todo tipo de negocios y de activos que te permiten ser creativo y convertir tus ideas en dinero. No me importa en qué país vivas ni cuáles sean tus condiciones actuales. Si sigues fielmente estos principios, adquieres educación financiera, aprendes de los errores y eres perseverante, tú también podrás conseguir estos resultados. Hay diferentes maneras de conseguir libertad financiera, y tener varias fuentes de ingresos no solamente es la mejor, sino también la más inteligente. Estamos viviendo la mejor época de la historia de la humanidad. Hoy en día, gracias al Internet, cualquier persona puede construir un negocio a nivel mundial desde la sala de su casa. Hace 30 o 40 años eso era prácticamente imposible. El Internet le ha permitido a miles de personas vivir la vida de sus sueños, y tú puedes ser uno de ellos. La manera más sencilla de construir un negocio digital sin dinero, sin tiempo y sin experiencia es sin duda alguna el marketing de afiliados. Básicamente, el marketing de afiliados se trata de promocionar los productos de otras personas y llevarte comisiones por las ventas que realices. Es el mayor nivel de apalancamiento de todos. No necesitas mucho dinero. No necesitas tener productos. No necesitas mucho tiempo. El marketing de afiliados le ha cambiado la vida a muchas personas. El método que está generando mucho éxito financiero es el siguiente: construir un negocio por redes sociales, administrar ese dinero correctamente. Lo inviertes en activos que nos dan ingresos pasivos, acciones, y nos protegen de las crisis monetarias, oro y plata, y repetimos el proceso. Simple, por supuesto. Fácil, para nada. Pero si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás muy duro toda tu vida. Todo se resume en esto: saber lo que hay que hacer y hacerlo. O lo que es lo mismo, el éxito es conocimiento en acción. Hoy día triunfar es más fácil que nunca porque el conocimiento está a golpe de clic. Y además la mayoría del contenido es gratuito. Libros, ebooks, videos, webinars, podcasts, blogs, entrevistas, tutoriales, streamings. Casi todo está en la red. Y eso significa una cosa: no hay excusa para no aprender. No hay excusa para no triunfar. Evidentemente, el conocimiento por el conocimiento no sirve para nada, sino en la medida que se pone en acción y se ejecuta. La acción es la verdadera medida de la inteligencia, porque la inteligencia es inteligencia práctica, pero el conocimiento, saber lo que hay que hacer, es un factor acelerador y de apalancamiento en la consecución de nuestras metas. El trabajo más duro siempre es no rendirse. Lo peor en esta vida es resignarse. Si huyes o te cansas, pierdes. Robert Frost lo resumió así: todo lo que he aprendido en mi vida se resume en 2 palabras: sigue adelante. Aprende todo lo necesario. Haz todo lo que haga falta.
Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos son las 3 Cs. Comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera. Hasta el próximo video de Financial Mentors. I'm pulling loaves of bread down from the shelf, and how rare it is that I stay up past 12. In the backyard we are going to start a garden. If that don't sound mighty good, I beg your pardon.